Leamos. ¿Bajo cuáles de las siguientes condiciones la magnitud de la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión es más pequeña que la rapidez promedio durante algún intervalo de tiempo? Tratemos de analizar un poco la pregunta. ¿Bajo cuáles de las siguientes condiciones? Que son las condiciones que me dan luego acá. A, B, C y D. La magnitud de la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión es más pequeña que la rapidez promedio. Entonces vamos a comparar la velocidad promedio de esa partícula que se mueve en una dimensión con la rapidez promedio de esa partícula que también se mueve en una dimensión, bajo ciertas circunstancias. Recordemos que la velocidad es distinta de la rapidez, aun cuando se denoten de igual manera. La velocidad es el desplazamiento de una partícula en un tiempo determinado, mientras que la rapidez es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Parecen iguales, pero esta B es de velocidad y esta D es de desplazamiento. Mientras que esta B es de rapidez y esta D es de distancia. Repasemos un poco. Si una partícula se desplaza 100 metros y luego de desplazarse 100 metros regresa $30 metros, entonces la distancia total que recorrió, la distancia sería 100 más 30. Esta distancia sería 130 metros. Mientras que el desplazamiento sería la diferencia entre su posición final y su posición inicial. Inicialmente estaba acá y al final está por acá. No está a 100 metros de donde comenzó, está apenas a 70 metros. Porque inicialmente adelantó 100, pero retrocedió 30. Así que mi desplazamiento han sido 70 metros. Y todo ha ocurrido en el mismo intervalo de tiempo. No hemos dicho cuánto. Pudieron ser 30 segundos o una hora. Pero lo cierto es que ocurrió en el mismo intervalo de tiempo. Ahora el ejercicio nos pide determinar bajo cuáles de las siguientes condiciones la magnitud de la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión es más pequeña que la rapidez promedio. O sea que tenemos que determinar en estas condiciones en cuál de estas condiciones mi velocidad promedio va a ser menor, va a ser más pequeña que la rapidez promedio. Veamos la primera. Una partícula se mueve en dirección X sin regresar. ¿Qué ocurre si una partícula se mueve sin regresar? Ocurriría como lo que describimos inicialmente. Se mueve estos 100 metros, pero no regresa. Allí la distancia recorrida sería esta distancia completa. Asumamos que son 100 metros.
Podría ser cualquier distancia, pero asumamos que son 100 metros. Entonces, mi distancia total recorrida son 100 metros y el desplazamiento, que es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, también serían 100 metros. En este caso A, que la partícula se mueva en dirección X sin regresar, la distancia es igual al desplazamiento. Por lo tanto, en el caso A, la velocidad es igual a la rapidez. Para diferenciarlas, yo voy a llamar la rapidez, en este caso, solamente en este caso, la voy a llamar R. Entonces la velocidad va a ser igual a la rapidez. Vamos a ver el segundo caso. Una partícula se mueve en dirección menos X. Aquí ya podemos nosotros generar un sistema cartesiano, donde esto es X y esto es menos X. Perdón, esto es menos X, esto es Y y esto es menos Y. Vamos con otro color. Entonces la partícula se mueve en dirección menos X. La partícula está inicialmente acá y se va moviendo. Voy a cambiar el color para que se vea más. La partícula está acá y se va moviendo en dirección menos X. Sin regresar. Bueno, igualmente pudo haberse desplazado retrocediendo 100 metros. En este punto, la distancia recorrida, la distancia total sería toda esta. Y el desplazamiento sería exactamente el mismo. Entonces, si la distancia y el desplazamiento son iguales, quiere decir que para el caso B, la velocidad también es igual a la rapidez. Veamos el tercer caso. Una partícula se mueve en dirección X. Borremos esto. Y dibujemos otra vez nuestro eje cartesiano. X, menos X, Y y menos Y. Mi partícula se mueve en dirección X. Una cierta distancia. Vamos a asumir que son 100 metros. Aquí queda. Y luego invierte la dirección de su movimiento. ¿Hasta dónde llega luego de invertir su dirección? Es decir, bueno, primero se estaba desplazando hacia acá. Y luego pues se desplaza hacia acá. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero vamos a suponer que en su posición 1 llegó hasta acá. Y en su posición 2 retornó hasta acá. O incluso podríamos decir que retornó hasta por acá. Bien. Pero vamos a tomarlo allí. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia recorrida sería toda esta distancia hasta llegar a 1 más toda esta distancia hasta llegar a 2. Sería toda esta distancia. ¿Y cuál sería mi desplazamiento? El desplazamiento total sería desde donde partió hasta donde culminó. Este sería mi desplazamiento. ¿Qué es más grande? ¿La distancia o el desplazamiento? Bien, solamente esta parte de la distancia es mucho mayor que esta. Pero aparte de eso le sumo esta distancia recorrida de retorno. Entonces aquí es evidente que
la distancia es mayor que el desplazamiento. Si la distancia es mayor que el desplazamiento, entonces la rapidez va a ser mayor que la velocidad. Para nuestro caso número 3, la rapidez, fíjense, la rapidez es mayor que la velocidad. Quiere decir que la velocidad es menor que la rapidez. Bien. Esto es equivalente. Simplemente lo volteamos y volteamos también el signo. Entonces, en este caso, C, la velocidad es menor que la rapidez. Que es justamente lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo evaluar cuándo la velocidad promedio es menor que la rapidez para esa partícula que se mueve en una sola dimensión. Así que esta ya es nuestra respuesta. La condición que nos satisface lo que estamos buscando, que es que la velocidad sea menor que la rapidez, es la condición C. Es decir, una partícula que se mueve en dirección X y luego invierte la dirección de su movimiento. Pero vamos a evaluar la opción D. Y la opción D nos dice que no existen condiciones para que esto sea cierto. Pero ya sabemos que sí existen condiciones para que sea cierto. Aun cuando nosotros hubiésemos determinado el estado 2 o la posición 2 por acá, sí, vamos a suponer de nuevo todo. Supongamos que la partícula avanzó 100 metros en su posición 1 y luego retrocedió, pero retrocedió mucho más de donde partió. Vamos a suponer que se vino por acá y aquí quedó la posición 2. Entonces mi distancia 1 sería, la distancia recorrida sería lo que recorrió hasta 1 más lo que recorrió hasta 2. Allí tendríamos dos distancias. La suma de las dos es la distancia total, mientras que mi desplazamiento es simplemente esto. Aún así se ve que el desplazamiento es más pequeño. Entonces, ante tales circunstancias, sí hay forma de que esto sea cierto. Y quedó evidenciado en la opción C. Así que esta D tampoco es la respuesta. Esta D no es correcta. Podemos concluir que la opción D no es cierta. Bien. De todas formas, para que el ejercicio quede concluido, hemos de realizar una conclusión. Y la conclusión sería la siguiente. Para que la velocidad promedio de la partícula que se mueve en una dimensión sea menor que su rapidez promedio, las condiciones deben ser las descritas
en la opción C. Y así queda completa nuestra respuesta. Podríamos haberlo dejado hasta acá, pero recuerden que esto lo comprendemos bien nosotros. Pero es posible que no lo comprenda bien el profesor o la persona que vaya a evaluar. Entonces siempre es muy importante el explicar y el razonar correctamente nuestra solución, nuestra respuesta. Ya con esto no queda duda.